Bueno, solo por costumbre espero algunos problemas en el sonido. Los hermanos van a estar atentos allí a cualquier inconveniente, pero bueno, qué gozo alabar al Señor. Algunas canciones nuevas. Creo que ustedes estaban un poco callados en las dos primeras que cantamos, o las dos antes que estas, pero son himnos o canciones o coros un poco más modernos, pero que exaltan a Cristo, la obra de Cristo, y es bueno cantarlos aquí en la iglesia también. Bueno, pueden abrir sus Biblias en Lucas, el capítulo 17. Vamos a entrar a el estudio nuevo de un nuevo pasaje. Vamos a enfocar en nuestra atención ahora en los versículos del 11 al 19. Lucas 17, versículos del 11 al 19. Estos versículos aquí nos introducen a un evento ahora. Hemos terminado con los discursos de Jesús del capítulo 16 y capítulos 17 hasta el versículo 10. Y ahora entramos a esta sección donde Jesús continúa con su viaje a Jerusalén y se encuentra en otro evento involucrado en la administración de las necesidades de algunos hombres que aparecen aquí en estos versículos del 11 al 19. Y antes de seguir hablando, quisiera leer este pasaje para que lo podamos tener en mente muy bien. Dice el versículo 11, Lucas 17, 11. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz, diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: Id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. Respondiendo Jesús, dijo: ¿No son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Yo creo que el núcleo de este pasaje radica en el contraste que hace Jesús entre el leproso que regresó agradecido a Jesús y los otros 9 que no lo hicieron. Es la triple pregunta retórica que hace Jesús en los versículos 17 al 18, lo que más debería llamar nuestra atención de este pasaje. Versículo 17, Jesús hace 3 preguntas retóricas, y el 18, ¿no son 10 los que fueron limpiados? Y los 9, ¿dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino a este extranjero. Extrema atención le debemos prestar a estas palabras de Jesús, porque aquí está el núcleo, el centro de la enseñanza de este pasaje. Nosotros podríamos formular la misma pregunta que hace Jesús de otra manera. Podríamos hacer la pregunta: ¿por qué unos creen y otros no? ¿Por qué unos se salvan y otros no? ¿Por qué unos se arrepienten y otros no? ¿Por qué unos creen en Jesús y otros no creen en Jesús? Y de hecho, en alguna ocasión Jesús hizo esta misma pregunta cuando estaba en Jerusalén, en Judea. Hizo esta pregunta retórica, por supuesto, a los judíos que eran enemigos de él, a los líderes judíos. En Juan 8, el versículo 43, mientras él conversaba o debatía, mejor dicho, con ellos, porque ellos no creían en Jesús, Jesús dice en Juan 8:43, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no entienden lo que yo digo? Dice Jesús. No está hablando aquí Jesús de que en el sentido de que él estaba utilizando un lenguaje muy teológico o palabras que ellos no conocían el significado. Él está hablando en un sentido espiritual. ¿Por qué no entienden espiritualmente las cosas que yo digo? Dice el versículo 43, la segunda parte: porque no podéis escuchar mi palabra. No podéis. Jesús dice en otras palabras, es un asunto de capacidad. No tienen la capacidad, no pueden oír, no pueden entenderme. ¿Por qué no me entienden? Porque no pueden entenderme. Y él dice allí más adelante en el versículo 46, ¿quién de ustedes
me redarguye de pecado? En otras palabras, ¿quién de ustedes puede probar que yo tengo pecado? Porque le acusaban de pecado, incluso le dijeron que era un samaritano y que tenía un demonio. Él dice, ¿quién de ustedes me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, otra vez está esta pregunta, ¿por qué ustedes no me creen? ¿Por qué ustedes no me creen? Y él mismo responde en el versículo 47, él dice, el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Esta es la respuesta a nuestra pregunta, ¿por qué algunos creen y otros no? Los que creen es porque han sido llamados por Dios, es porque pertenecen a Dios. Incluso más adelante Jesús diría a los judíos, ustedes no me oyen porque no son de mis ovejas. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Esta es la respuesta, esto es lo que nos lleva a pensar, es lo que Pablo dice primero a los Corintios 12:3. Él dice, nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Nadie puede reconocer que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, sin el Espíritu Santo dándole esta convicción en el corazón. Por eso, ¿se acuerdan cuando Jesús hizo la pregunta a sus discípulos, ¿quién dicen ustedes que soy yo? Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Y qué respondió Jesús? Esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Esta capacidad de creer en Él, en Jesús, como el Cristo, el Hijo de Dios, no había venido de Pedro, dice Jesús, vino de Dios. En Romanos 8:5, Pablo dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Son las dos dimensiones que existen en el reino de este mundo, lo carnal y lo espiritual. No hay más, y los que son espirituales, los que tienen el Espíritu, oyen las palabras de Cristo y creen en Cristo. Pablo dice en 1 Corintios 1:18 que la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Es locura a los que se pierden. Pero a los que creen, dice, es poder de Dios para salvación. La cruz, el símbolo que para muchos es una causa de tropiezo para los judíos, una causa de locura para los gentiles, para nosotros es el poder de Dios manifestándose para salvación. ¿Por qué unos creen esto acerca de la cruz y otros creen otro acerca de la cruz? De nuevo, Jesús respondió, no porque unos tuvieron evidencias y otros no, sino porque unos pertenecen a Dios y otros no. Las evidencias no son antepuestas al creer, sino que vienen después de creer. Y esto es importante cuando entramos a discutir este pasaje de Lucas 17, 11 al 19, porque aquí tenemos un grupo de hombres, uno cree y 9 no. Uno cree y 9 no. Y en un sentido esta es la pregunta que Jesús hace. Las 3 preguntas retóricas. ¿No son 10 los que fueron limpiados y los 9 dónde están? En otras palabras, ¿por qué no vinieron los otros 9? ¿Por qué solo uno? ¿Por qué solo uno vino reconociendo y glorificando a Dios? ¿Dónde están los 9? ¿Por qué los 9 no creyeron? Esto es responder, como mencionamos todos estos versículos, esto es responder la pregunta de por qué unos creen y otros no, desde la perspectiva divina. Porque Dios no los ha tocado, porque no pertenecen al pueblo de Dios. Pero podemos responder esta misma pregunta, ¿por qué unos creen y otros no? También desde la perspectiva humana. Y esta historia que tenemos aquí en Lucas 17 responde a esta pregunta desde la perspectiva humana, porque unos creen y otros no. Esta es una historia interesante porque en el versículo 1 Jesús vemos que está introducido, como Lucas nos dice, en su viaje hacia Jerusalén. En este versículo 1 dice, esto provee el contexto, aquí encontramos lo que es el contexto teológico y el contexto histórico de este pasaje. Son dos cosas importantes que debemos diferenciar. Hay 2 frases simples en el versículo 11, dice, yendo Jesús a Jerusalén, y la otra es, pasaba entre Samaria y Galilea. Las 2 son importantes. Yendo Jesús a Jerusalén, esta es la 4ª vez que esta frase aparece en el Evangelio de Lucas. Este es un tema importante para Lucas, el historiador y el teólogo.
Él mismo nos ha introducido a este tema del último viaje de Jesús a Jerusalén, que Él mismo inició en Lucas 9:51. ¿Se acuerdan cuando Él dice esto acerca de Jesús? Cuando se cumplió el tiempo en que Él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Este es el inicio del viaje, del último viaje de Jesús a Jerusalén, donde finalmente va a morir. Y lo vuelve a repetir en el capítulo 3, el versículo 22. De nuevo nos da esta señal, esta señalización de tráfico, si ustedes quieren ponerlo así, en la que Lucas nos va indicando por dónde va Jesús, para recordar qué es lo que Él está haciendo. Dice en Lucas 13:22, pasaba Jesús por ciudades y aldeas, enseñando y encaminándose a Jerusalén. Y el versículo 33, ahí mismo dice, sin embargo, Jesús dice, es necesario que hoy y mañana y pasado mañana siga mi camino, porque no es posible que un profeta muera fuera de Jerusalén. Así que esto sería la cuarta vez que tenemos en el capítulo 17 que se menciona esta frase, yendo Jesús a Jerusalén. Este es el contexto teológico. Este es el contexto que nos provee de lo que necesitamos para saber de qué se trata este pasaje. Este pasaje se trata de la sanidad de Jesús a 10 leprosos, sí, pero no. Porque hay algo más importante que eso. Hay un contexto teológico, es Jesús yendo a Jerusalén. Así que si algo debe gritar esta frase delante de nuestros ojos es misión, la misión de Jesús. ¿Cuál era su misión esencial al venir a este mundo? Como el Mesías, como el Hijo de Dios, era morir en la cruz. Podríamos dibujar la figura de la cruz incluso cada vez que aparece esta frase, yendo Jesús a Jerusalén, porque eso es lo que Lucas quiere que pensemos. Y eso nos provee el contexto teológico necesario para no caer en errores, porque la segunda parte de este versículo 11 provee el contexto histórico que nos ayuda a entender este pasaje particular. Dice, pasaba Jesús entre Samaria y Galilea. Y esto va a ser importante para nuestros intereses, y ustedes van a saber y entender por qué a medida que avancemos en el estudio de esta historia. Pero lo que es importante reconocer aquí es esta última frase a la luz de lo que dicen los evangélicos sobre el cristianismo y la cruz. Cuando ven a Jesús sanar a leprosos, como Jesús sana aquí, cuando ven a Jesús sanar a ciegos, como lo hizo, o sanar a paralíticos, o sanar a sordos, y todo tipo de ministraciones y provisiones que hizo Jesús para las necesidades de la gente. Hay teólogos el día de hoy, hay cristianos evangélicos hoy que nos dicen que el cristianismo se reduce a eso. La esencia del cristianismo es ayudar a los necesitados. Que no deberíamos enfocarnos tanto en la doctrina o en la teología y olvidar de los necesitados, sino que el cristianismo es esencialmente ayudar a los demás. Y ellos dicen, eso no me lo invento yo, está en los evangelios. Ustedes pueden leer los evangelios. ¿Qué hizo Jesús? Jesús sanó. Jesús proveyó necesidades. Jesús sanó paralíticos. Dio vista a los ciegos. ¿No se supone que nosotros debemos hacer lo mismo que Él? Debemos ayudar a los pobres. Y claro que todas estas son cosas buenas que deberíamos buscar hacer, pero el error es que ellos redefinen el cristianismo y redefinen lo que es la cruz, diciéndonos que se reduce a esto, se reduce a ayudar a necesitados, porque esto es lo que Jesús hizo cuando Él vino aquí a la tierra. El problema con esto, y Jesús mismo responde a esto, el problema con esto es ignorar la primera frase del versículo 11. Yendo Jesús a Jerusalén. Es no entender, pueden bajarle un poco, creo que le subieron. Como estaba perfectísimo, aunque no existe esa palabra, perfectísimo, creo que no existe. Pero es el superlativo necesario. Yendo Jesús a Jerusalén, nos dice que la sanación de estos 10 leprosos están dentro de un contexto teológico más importante que la sanación de estos 10 leprosos. Que más importante que esta sanación es la misión de la cruz y lo que implica esa misión de Jesús en la cruz para perdón de pecados. Y Jesús mismo diría esto en Lucas 7, 22. Dice, cuando
Juan Bautista envió a preguntar a Jesús, ¿eres tú el Mesías o esperaremos a otro? Él respondió, noten, id, haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el Evangelio. Y bienaventurado es aquel que no halle tropiezo en mí. Todos estos milagros, está respondiendo Jesús, los hizo para demostrar que Él es el Mesías. El Mesías que tendría la culminación en su ministerio en la cruz y su resurrección para perdón de pecados. Es la anunciación de las buenas nuevas para salvación. Esto es el cristianismo. Esto es el Evangelio. Esto es la cruz del Calvario. Así que cuando estudiamos este pasaje, nosotros siempre intentamos evitar moralizar este pasaje. Y no vamos a irnos a casa el día de hoy diciendo que debemos ser más agradecidos de lo que hemos sido, porque de eso se trata este pasaje, porque el pasaje no se trata de eso. La sorpresa de Jesús y las preguntas que hace Jesús en los versículos 17 al 18 no son simplemente porque los 9 tuvieron una falta de agradecimiento. ¿Y cuál es la lección? Debemos ser más agradecidos. Eso es moralizar la historia. Eso nos lleva al legalismo. Eso no es la ética. No es la ética lo que buscamos aquí. No es moralidad lo que buscamos en la Biblia. Eso ya lo traemos por fábrica, la moralidad. No necesitamos más moralidad en la iglesia. Necesitamos más doctrina en la iglesia, más verdad de la Biblia en la iglesia. Y vamos a buscar entender de qué se trata este pasaje. Ya les he dicho de qué no se trata. No se trata de ser más agradecidos a Dios. Es algo diferente. Y es algo más relevante, mucho más trascendental que eso. Hay algo que debo explicarles acerca de la geografía aquí, porque ustedes saben, Jesús ha estado viajando ya desde el capítulo 9, ahora estamos en el capítulo 17, estamos a 2 capítulos de terminar su viaje, porque su viaje termina en el capítulo 19, donde Él llega finalmente a Jerusalén. Así que hasta donde hemos estudiado, aparentemente Jesús está muy cerca de Jerusalén, pero hay un problema aquí. Hay un problema en el versículo 11. El versículo 11 dice que Él pasaba entre Samaria y Galilea. Si ustedes están algo familiarizados con la geografía de Palestina en el siglo I, Samaria, la frontera entre Samaria y Galilea está al norte, es decir, lejos de Judea, lejos de Jerusalén. Y hasta ahora hemos ubicado a Jesús muy cerca de Judea, de hecho específicamente en la región de Perea, más allá del Jordán, pero que estaba al sur de Palestina, muy cerca de Jerusalén. Jerusalén estaba al sur de Palestina. Pero la frontera entre Samaria y Galilea nos devuelve al norte de Palestina. Y uno debe preguntarse, entonces, ¿dónde estamos? ¿Acaso Jesús probablemente dio una vuelta, regresó al norte para después seguir viajando hacia el sur? Algunos comentaristas se han preocupado por esto. Algunos han dicho incluso que Lucas ignoraba o eran ignorantes de la geografía de ese tiempo. Yo no creo eso. Yo creo que lo que Lucas está diciéndonos aquí es lo que está sucediendo. Jesús, de hecho, está entre Samaria y Galilea. Ahora, algunos dirían, Jesús organiza su evangelio más que cronológicamente, Él organiza teológicamente o tópicamente por medio de tópicos, y eso podría explicar por qué regresamos ahora al norte cuando pensábamos que Jesús ya estaba en el sur de Palestina. Pero otra probable explicación sea que Jesús en efecto estaba en el sur de Palestina, cerca de Jerusalén, y no sería inconcebible pensar que Él habría dado una vuelta, habría regresado al norte, por lo menos sin entrar a Galilea, pero apenas en la frontera entre Galilea y Samaria, para esperar allí a peregrinos judíos que habrían salido junto a Él en el último viaje hacia Jerusalén. Como era normal, en cada festividad de la Pascua, los judíos peregrinaban de todos los lugares del mundo y esencialmente de Galilea del norte, salían en peregrinación hacia el sur hasta llegar a Jerusalén. Y quizás Jesús ya había navegado por estas ciudades llegando hacia el sur, pero sin entrar a Jerusalén, y decidió hacer una última visita al norte de Palestina, llegando solo hasta la frontera de Galilea, sin entrar en Galilea, para encontrarse por última vez con algunos judíos, con algunos amigos o con algunos discípulos,
y para ir acompañado por esta gran peregrinación de judíos que se dirigía a la festividad de la Pascua para finalmente entrar a Jerusalén. A ciencia cierta no sabemos si esto es lo que habría sucedido, pero pienso que no sería inconcebible ver a Jesús haciendo esto, ya que era su último viaje y eran las últimas semanas que él tenía aquí en la tierra. Así que aquí es donde estaba Jesús, entre Samaria y Galilea. Y Samaria está escrito primero, antes que Galilea, por razones que el pasaje lo va a hacer claro para nosotros. Ahora noten el versículo 12, los versículos del 12 al 14 nos introducen al tema de los 10 leprosos sanados. Dice el versículo 12, al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz, diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Eran 10 leprosos. Ahora, la enfermedad de la lepra es una enfermedad que seguramente ustedes han escuchado antes. Hoy puede llamarse también el bacilo de Hansen, en honor a un doctor noruego en el siglo XIX que pudo aislar la bacteria, este bacilo, y estudiarla con más detenimiento. Pero un doctor llamado John Atcherley, él escribió un artículo sobre la lepra después de estudiarla en 1910, por algún tiempo la estudió, y él define esta enfermedad como una enfermedad con una predisposición gradual y de un curso irregular, caracterizada por una degeneración fibroide del tejido del nervio. En otras palabras, los nervios comienzan a atrofiarse, los nervios del cuerpo. Y esto es algo gradual y es algo irregular, es una degeneración irregular. Se ve de manera diferente en cada persona. La degeneración, dice él, del nervio es la consecuencia directa de una malfunción de los nutrientes suplidos por la sangre. En otras palabras, los nervios, el tejido de la piel, dejan de recibir la nutrición que normalmente reciben de la sangre de nuestro cuerpo. Y eso hace que estos nervios comiencen a decaer, a mal funcionar, los tejidos también, y comiencen incluso a morir. Y con el resultado, al final de la ingesta apropiada de alimento, unos pensaban que esto se producía por la mala alimentación. Él incluso compara la lepra con otra enfermedad, extraña enfermedad. Esta enfermedad era caracterizada por el empobrecimiento de la sangre, manchas en la piel, úlceras en la piel, hemorragias en la piel por ausencia de vitamina C en el cuerpo. Y así como esta rara enfermedad, esta bacteria selecciona las arterias que van a degenerarse o degeneradas, asimismo la bacteria de la lepra selecciona de alguna manera los nervios degenerados, donde comienza a hacer su obra maléfica en el cuerpo. Cuando los nervios se degeneran, producen síntomas repulsivos que nosotros podríamos ver en fotos, en videos, porque termina deformando casi por completo al enfermo. Solo en la etapa avanzada, sin embargo, de esta enfermedad, los órganos vitales dentro del cuerpo pueden ser afectados, y es ahí cuando el leproso sabe que sus días en esta tierra están contados. El término para lepra que aparece en el Antiguo Testamento es el término sarat, que significa golpe. Algunos piensan que se le dio este nombre porque se veía a la lepra o alguna otra enfermedad de la piel ocasionada por un castigo divino, ocasionada por Dios. Esta enfermedad ha producido un gran número de cambios en la demografía y ha producido historias interesantes.
La historia de la lepra es tan antigua como los egipcios hace 4.000 años o 3.000 años. Era conocido ya por Moisés. ¿Se acuerdan que Dios utilizó a la lepra en la mano de Moisés como una señal ante Faraón de que él había sido enviado por Dios? Moisés, así que eso nos dice que los israelitas ya conocían la lepra. Los egipcios de donde venía Moisés y los israelitas conocían ya la lepra en esos tiempos. La primera vez que aparece por eso en la Biblia es en Éxodo 4:6. Con Moisés. En Levítico 13 y 14 nosotros podríamos leer, y ustedes pueden hacerlo en casa, no tenemos que hacerlo en este momento. Se dedican 2 capítulos enteros a la lepra en el campamento de Israel y cómo uno debía purificarse de esta lepra. Y nosotros podemos hacernos la pregunta, en ese contexto de Levítico 13 y 14, la lepra, el problema de la lepra es que no solo era una enfermedad como cualquier otra enfermedad, sino que esta enfermedad fue catalogada como impura. Cualquiera que tenía lepra no solo era un leproso, es decir, no solo tenía una enfermedad física en su cuerpo, sino que aparte de esto se convertía en un ceremonialmente impuro ante Dios y delante del pueblo de Israel. Y Dios determinó esto en el Antiguo Testamento, que la lepra sea una enfermedad impura. Y podemos hacernos la pregunta, ¿por qué la lepra de todas las enfermedades, de cualquier otra enfermedad, por qué la lepra fue declarada impura por Dios? Bueno, en primer lugar, tenemos que entender que Dios es santo y Él requiere que todo lo que tenga alguna marca de pecado, que se acerque a Él para adorar, debe ser echado de su presencia, porque Él solo puede recibir lo que es santo. Pero en segundo lugar, debemos entender también que Dios es misericordioso. Y en vez de declarar a todas las enfermedades como impuras, que es lo que Él debía haber hecho si no fuese misericordioso, todas las enfermedades como ceremonialmente profanas o impuras, Él elige una clase de enfermedad, de todas las que hay, elige una clase de enfermedad para que sea la representativa de todas. Y esa que Él eligió fue la enfermedad de la lepra. Al final, todas las enfermedades, en un sentido último, son impuras porque todas son el resultado del pecado. Pero Dios eligió una sola y es la lepra. Por eso, la lepra fue la enfermedad representante de todas las enfermedades y fue declarada impura en el Antiguo Testamento. Y también podemos pensar por qué, en un sentido práctico, porque sus deformidades externas, cómo luce la lepra externamente en el que padece esta enfermedad, daba una impresión más honda y gráfica que cualquier otra enfermedad de lo que es el pecado del hombre. Ninguna otra enfermedad predica mejor la fealdad de nuestro pecado que la lepra. El carácter del hombre, se dice, es expresado en su rostro. Y la lepra, primero que todo, siempre atacaba el rostro de las personas, de manera que incluso desde tiempos antiguos se llamaban a los que tenían la lepra avanzada en el rostro, se les llamaba como teniendo un rostro de león, porque su cara se deformaba tanto, se hinchaba tanto y se hacía tan ancha que eran llamados caras de león. No hay nadie tan repulsivo a la vista que un leproso. Un rey incluso se le preguntó, ¿qué preferirías? ¿Tener lepra o cometer pecados que te lleven al infierno? Y él respondió, preferiría cometer 30 pecados mortales que me lleven al infierno que ser un leproso. Un leproso visto allí normalmente parecía tan apático a cualquier cosa, porque naturalmente Dios determinó que un leproso deba estar fuera del campamento de Israel. Debía ser excomulgado hasta ver si su lepra mejoraba después de 8 días. Pero era un paria, debía ser marginado de toda la sociedad porque había sido declarado impuro por Dios. Así era de apático el leproso, indiferente aparentemente a la ayuda de cualquier extraño porque su vida le apestaba, sabía que iba a morir. Era de tan poco valor a los ojos humanos un leproso.
Obviamente no tenían acceso a nada, no tenían acceso al trabajo, no tenían acceso a familias, sin poder abrazar amigos o familiares, no podían asistir al templo en el caso de los judíos, ni a las sinagogas. Algunos dicen que ponían lugares especiales apartados en la sinagoga para leprosos. Un leproso vivía de la limosna de las personas que se compadecían lo suficiente como para dejarles algo. No tenían permitido acercarse a la gente. Debían permanecer apartados. Por eso incluso en los capítulos 13 y 14 de Levítico, allí mismo Dios instituye que ellos debían gritar, si alguien se acercaba a ellos debían gritar impuro, impuro, con la mano puesta sobre sus labios superiores, rapados completamente la cabeza y la barba, y con unos atuendos especiales para que todos puedan identificarlos como lo que eran, impuros, leprosos, a los que nadie debía acercárseles. Tocar un leproso era quedar impuro. No necesariamente dice la Biblia que quedaban infectados, eso hasta el día de hoy se sigue discutiendo, pero quedaban impuros ceremonialmente hablando, porque Dios lo determinó así, y todo lo que ellos tocaban quedaba impuro. En el caso de que un leproso llegase a recuperarse, su casa debía ser purificada, sus ropas debían ser purificadas, su cabello debía ser cortado y quemado. Todo lo que había tocado había quedado ceremonialmente impuro. Y si es que él llegaba a recuperarse, la ceremonia que debía seguirse para su purificación y de nuevo su introducción a la comunidad de la que había quedado marginado, era un proceso tan meticuloso. Ustedes pueden leerlo allí en los capítulos 13 y 14 de Levítico. 2 aves tenían que traerla, una ave la tenían que sacrificar, la tenían que mezclar con agua, y esa agua mezclada con el ave la tenían que rociar sobre él, y el sacerdote tenía que revisarlo, y debían traer un animal, una cabra, y debían hacer un holocausto y ofrecerla, debían echar al agua 7 veces sobre él, debían rapársele la cabeza, debía quedar 8 días más aparte de eso. Era una serie de instrucciones que debían seguir muy meticulosas antes de ser reintroducido a la comunidad de Israel. Pero podemos pensar en un leproso y en la vida de un leproso. El único problema de él no habría sido su lepra, el cuerpo deformado. Sabemos que incluso habían leprosos que no solo su rostro se deformaba, sino quizá otro tipo de lepra en la que las extremidades de su cuerpo quedaban entumecidas, como que se absorbían y daban la apariencia de que los dedos se les caían, o las orejas o la nariz se les caían, pero en realidad lo que sucedía era que se absorbía tanto porque se entumecía y se morían esos nervios, que sus manos quedaban como garras en realidad en lugar de dedos, perdiendo parte de sus extremidades. Eran básicamente momias andando por allí. Y la condición mental y emocional de estas personas solo podemos imaginarlo. Sin acceso a la sociedad, solos, con una enfermedad tan terrible como esa, solo esperando el día de su muerte, habrían estado bajo una gran presión social, gran disgusto, una gran depresión y tristeza habrían vivido estas personas. Y lo que se puede ver que hacía la gente con los leprosos en las diferentes civilizaciones, según Heródoto, entre los griegos, ellos eran exiliados. A ellos simplemente se les exiliaban. Entre los israelitas debían estar fuera del campamento. Los chinos los enterraban incluso vivos a los leprosos. Los de la isla de Fiji los ponían en una pila de hojas de árboles para quemarlos. En Inglaterra, que eran más civilizados, llevaban una campana. Siempre debían llevar campanas en su cuerpo. Y con esto, la gente ya sabía que un leproso se estaba acercando a ellos para prevenirles. Ellos en Inglaterra no se les permitía hablar con niños y solo podían comer junto a otros leprosos. Esta era la condición de un leproso, una terrible enfermedad, horrible enfermedad. Naturalmente,
esto habría hecho muy desdichada la vida de alguien que sufría de lepra. Y especialmente en el tiempo de Jesús, sin el acceso a los medicamentos que hoy tenemos, en los que se puede remediar en algo esta enfermedad. No había nada de esto en el tiempo de Jesús, y por eso podemos entender el clamor de estos hombres en el versículo 3. Ellos alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Y por eso entendemos también en el versículo 12 que Jesús se haya encontrado con estos 10 leprosos en la frontera entre Samaria y Galilea, porque estaban en las afueras de la ciudad, estaban en las afueras de las aldeas, no dentro, en las fronteras. Y es mientras Jesús entraba en una aldea que 10, estando allí, no sabemos si los 10 se habían puesto de acuerdo para recibir a Jesús y pedirle ayuda, o quizá los 10 estaban viviendo en una especie de comunidad de leprosos. La miseria los habría unido. El único compañerismo que tenían, el único compañerismo miserable que habrían tenido era con otros igual a ellos. Y por eso Jesús se los encuentra aquí. Aparentemente Jesús no los había visto y aparentemente Jesús no tenía la intención de ir a ellos a suplir su necesidad. Jesús estaba entrando en una aldea, en una ciudad. Ellos tomaron la iniciativa, ellos fueron a Jesús y ellos alzaron la voz, versículo 13, diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Ten misericordia. ¿Qué más podían pedir? Solo por misericordia. Ahora, noten lo interesante, porque ellos no dicen: Señor, sánanos de la lepra. Señor, cúranos de la enfermedad. No dicen esto, ellos dicen: ten misericordia de nosotros. Es interesante porque ellos saben quién es Jesús. Ellos le llaman Jesús. Ellos sabían acerca de Jesús, seguramente habían oído acerca de Jesús, probablemente habían oído del leproso que Jesús sanó en Lucas 5. Ellos sabían que Jesús sanaba enfermedades milagrosamente. Este es un hombre que hace portentos y milagros. Hemos escuchado de él. Está aquí, esta es nuestra última oportunidad. Vamos a pedirle ayuda. Y salen a él a pedirle misericordia. Le llaman Jesús, le llaman maestro. Este es el equivalente griego a rabino. Este es un maestro, este es alguien importante, este es un oficial, es alguien que tiene autoridad y tiene poder para sanar. De otra manera no habrían acudido a Jesús. Esto no habrían hecho los leprosos con algún otro rabino. Esto no habrían hecho los leprosos con los sacerdotes de ese tiempo o con algún otro maestro judío. Solo lo hicieron con Jesús porque debe haber habido una convicción en estos 10 de que Él podía hacer algo por ellos. De que Él tenía alguna especie de poder, siquiera místico, para sanar su enfermedad milagrosamente. Y por eso pidieron por misericordia y fueron al lugar correcto. La petición es por misericordia. ¿Acaso necesitaban ser más explícitos en su petición? ¿No habría sido demasiado obvio para ellos decirle a Jesús: Señor, sánanos de la lepra? Digo, habría sido demasiado obvio, tan obvio que ni siquiera tienen que decirlo. Su lepra externa hablaba de su clara necesidad. No tenían que decirle a Jesús: Señor, sánanos de la lepra. Lo único que necesitaban decirle es: ten misericordia de nosotros, porque era asumido que necesitaban una sanación de su lepra. Jesús entendió esto. Y pidieron misericordia. Pidieron un trato que no merecían. Esto es lo que significa misericordia. Es la misericordia que Jesús distribuyó desde el inicio de su ministerio, desde la apertura de la era mesiánica en Lucas 1, en los labios de María, en los labios de Zacarías, el padre de Juan el Bautista. Ambos reconocen que esta era mesiánica es una era de misericordia. Te has acordado de nosotros. La misericordia de Dios a los padres. Esta es la misericordia, es la compasión en acción. Compasión en acción. La compasión es un sentir, nada más. Es un sentir interno. La misericordia es la acción interna de la compasión que es interna. La misericordia hace algo por quien tienes compasión internamente. Es ayudar a alguien que es miserable o que es necesitado, especialmente a alguien que no tiene acceso a un trato favorable como estos 10 leprosos.
La misericordia es uno de los atributos más evocativos de Dios que encontramos en el Antiguo Testamento. Y es esta conducta misericordiosa de Dios la que evoca la mayor alegría en los autores bíblicos, en toda la Biblia. Y se repite esta frase en el Antiguo Testamento, en Éxodo 34:6, en otros pasajes: Dios lento para la ira y de grande misericordia. Lento para la ira y de grande misericordia. Claro, entonces, cuando Jesús apareció en la escena pública, si Él es Dios, debía ser capaz de mostrar esta misericordia. Y esto es lo que pidieron a Jesús. Los leprosos no necesitaban ser nada específicos en su petición. Ellos habrían dicho: la dignidad la hemos perdido. El respeto no existe. No tenían que decir: sánanos de la lepra. Restáuranos a una vida normal. Devuélvenos la dignidad que hemos perdido. Necesitamos tu ayuda, Señor. El texto no dice eso, pero eso es lo que habrían implicado con su petición de: ten misericordia de nosotros. Y aunque el texto no diga, el corazón de Jesús se fue con ellos. Es splagnizomai, es la palabra compasión. Se compadeció de ellos. ¿Cómo sabemos que se compadeció de ellos? Por la respuesta de Jesús en el versículo 14. Noten lo que dice el versículo 14. Cuando Él los vio, es decir, Él los vio cuando ellos le gritaron literalmente: Maestro Jesús, ten misericordia de nosotros. Entonces Jesús se fijó en ellos y les dijo, ¿qué les dijo? Id, mostraos a los sacerdotes. Qué interesante respuesta de Jesús. Id, mostraos a los sacerdotes. No hay palabras de afirmación para ellos. Ellos están pidiendo misericordia a Jesús. Y Jesús nos dice: está bien, les daré misericordia. Está bien, sanaré su enfermedad. No hay palabras de Jesús, y de hecho es casi un contraste con el otro leproso que fue sanado en el capítulo 5. Encontramos paralelos, pero también contrastes aquí, porque se acuerdan en este pasaje, en Lucas 5, del 12 en adelante, el leproso le dice a Jesús: Señor, si quieres puedes limpiarme. Entonces, extendiendo él la mano, le tocó diciendo: quiero ser limpio. Aquí hay una afirmación de su sanidad. Jesús le está diciendo a este leproso, le tocó y le dijo: quiero ser limpio. Ahora eres limpio. Y al instante la lepra se fue de él. Esto es Lucas 5:13. Pero acá no hay nada de esto. Acá vamos directo al envío de los leprosos a los sacerdotes. Id, mostraos a los sacerdotes. ¿Qué significa esto? ¿Qué está diciendo Jesús aquí? Porque no hay una afirmación de la sanidad de estos hombres. Bueno, en primer lugar debemos entender por qué Jesús los envió a los sacerdotes. ¿Qué tienen que ver los sacerdotes con la sanidad? Bueno, tienen mucho que ver. Si ustedes leen Levítico 13 y 14, cuando un leproso era leproso y estaba fuera del campamento, para ser reinsertado en la sociedad debía primero presentarse al sacerdote después de 8 días. Y era el sacerdote, que no era doctor, pero era el sacerdote, el oficial, el que debía examinar la piel del leproso para determinar si tenía lepra o la lepra ya se había ido. Era el sacerdote el que debía determinar esto para que pueda ser reinsertado en la sociedad. Así que cuando Jesús les dice en el versículo 14, id, mostraos a los sacerdotes, lo que Jesús les está diciendo es: quiero reinsertarlos en la sociedad. Quiero que el sacerdote los examine obedeciendo la ley mosaica del Antiguo Testamento. Y quiero que él los vea y de nuevo los introduzca a la sociedad de la cual han sido marginados por su lepra. Eso solo significa una cosa: que Jesús estaba dispuesto a sanarlos. Jesús estaba dispuesto a sanarlos. Ellos pudieron haber reaccionado diciendo: pero ¿para qué vamos a ir al sacerdote si estamos llenos de lepra? No tiene sentido. ¿Por qué era sacerdote? Esto nos recuerda un poco a la orden que recibió Naamán el sirio. ¿Se acuerdan? En el Antiguo Testamento, cuando era leproso y acudió al profeta Eliseo.
¿Y cuál fue la orden para Naamán? Ve al río Jordán y sumérgete. 7 veces creo que fue. Y después de esas veces que te sumerjas en el Jordán, estarás sano. Y la respuesta de Naamán fue, pero qué ridículo. Y saben, tenía algo de lógica humana, no bíblica, humana. Él decía, pero el Jordán es un río sucio. ¿No hay mejores ríos que el Jordán, más limpios que el Jordán? La respuesta es claro que sí, habían ríos más limpios que el Jordán, pero no tenía uno que pensar mucho cuando uno recibe una orden de Dios. Uno no tiene que racionalizar los mandamientos de Dios, si funciona, si no funciona, si hay algo mejor o algo peor, si no tiene sentido para mí. Uno simplemente obedece. Y Naamán finalmente a regañadientes lo hizo y fue sanado. Aquí encontramos algo diferente en los 10 leprosos. Ellos no responden a Jesús, ellos no se quejan, ellos simplemente entienden. Y dice el resto del versículo 14, y aconteció que mientras iban, es decir, ellos obedecieron a Jesús. Y probablemente ellos entendieron, antes de llegar al sacerdote, Jesús hará algo con nuestra piel y con nuestra enfermedad. Fueron a los sacerdotes. Ellos iban caminando. Ellos no cuestionaron a Jesús, simplemente le obedecieron. Y así que entendemos, por eso al final del versículo 14 dice, y aconteció que mientras iban, Reina Valera traduce bien ese mientras, porque ellos comenzaron a ir y cuando le dieron la espalda a Jesús y comenzaron a caminar en dirección a los sacerdotes, probablemente los sacerdotes encargados de esa ciudad. No tendría mucho sentido viajar hacia Jerusalén para ir a los sacerdotes del templo, sino a los sacerdotes de la ciudad, mientras ya estaban caminando hacia alguna distancia, ya tenían de Jesús, dice al final del versículo 14, fueron limpiados. Fueron limpiados. La palabra limpiados es katarizo. Es una palabra que hace referencia a impureza ritual o impureza ceremonial. Fueron purificados, es lo que dice literalmente. No utiliza la palabra sanados, que sí aparece más adelante aquí, pero aquí es fueron purificados, dando a entender de que habían sido sanados de su lepra y habían sido a la vez purificados de lo que significaba la lepra, que era impureza ceremonial o ritual. Fueron sanados. Qué gran milagro tenemos aquí. Jesús no necesitó tocarlos. Jesús no necesitó acercarse a ellos, porque ellos, recuerden, en el versículo 12, estaban lejos de Jesús porque no tenían permitido acercarse a la gente. A lo lejos ocurrió todo esto. Lejos de Jesús. Él simplemente pronunció estas palabras: id, mostraos a los sacerdotes. Y el milagro ocurrió mientras ellos iban caminando hacia los sacerdotes. Sus cuerpos fueron limpiados. Hay que notar que estos leprosos obedecieron a Jesús. En verdad, ellos recibieron un milagro de Jesús. En verdad, ellos fueron sanados. Y lo hicieron a pesar de que no vieron una sanidad inmediata, sino mientras iban caminando hacia Él. Comenzaron a ir. Ellos creyeron en Jesús. Ellos creyeron en el poder de Jesús. Ellos creyeron que Jesús tenía algo de sobrenatural para sanarlos milagrosamente. Y Jesús los sanó milagrosamente. En ese mismo instante, al caminar, sus manos, sus pies y sus rostros recibieron nueva piel, literalmente. Una piel perfecta como la de un niño. Sus nervios y sus tejidos fueron inmediata, repentina y completamente restaurados. Su andar volvió a la normalidad, su cara de león se volvió fina y hermosa. Sus manos magulladas, completas ahora, con 5 dedos. Tenían nuevos pies para seguir caminando.
todo esto hizo Jesús. Y debemos asumir, todo esto hizo Jesús implícito en la orden, id, mostraos a los sacerdotes. Id, mostraos a los sacerdotes. Es decir, implícitamente en esta orden estaba el poder de Jesús que emanó de él hacia estos 10 leprosos para darles esta sanidad milagrosa. Y una pregunta más queda acerca de esta orden de Jesús. Id, mostraos a los sacerdotes. ¿Por qué tanta importancia de esto? Porque vemos que se repite en el otro milagro hacia un leproso en Lucas 5. En el versículo 14, Jesús, después de sanar a este leproso, en Lucas 5 dice, y él le mandó que no lo dijese a nadie, sino ve, le dijo, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación, según mandó Moisés, ¿qué dice al final? Para testimonio a ellos. Para testimonio a ellos. Probablemente Jesús quería dar un testimonio a los sacerdotes de que Él había sido el que había provocado esta sanación milagrosa. Y probablemente esa es la misma intención que tiene Jesús aquí en el capítulo 17, al enviar, aparte de obedecer la ley de Moisés y que sean reintroducidos a la sociedad, que esto sirva como un testimonio a los sacerdotes de que Jesús estaba allí y de que Él había hecho esta enfermedad. Claro, habría sido natural. Los 10 leprosos se habían acercado al sacerdote, el sacerdote de la comunidad habría dicho, ustedes los he conocido siempre. ¿Cómo es que ahora, a pesar de su estado avanzado de lepra, ahora están perfectos, con su piel perfecta, ningún rasguño, ninguna herida, ninguna laceración en el cuerpo, ninguna úlcera ni llaga? Es todo perfecto. ¿Qué pasó? Y ellos naturalmente habrían respondido, ese hombre llamado Jesús, Él simplemente nos dijo, id, mostraos a los sacerdotes. Y ustedes pueden incluso pensar en una conversación hipotética entre estos 10 leprosos con el leproso que fue sanado en Lucas 5. Y el leproso de Lucas 5 dice, ¿quiénes son ustedes? Ellos habrían dicho, nosotros somos leprosos sanados por Jesús. Él dice, yo también soy un leproso sanado por Jesús. Y el leproso de Lucas 5 habría dicho, entonces eso significa que Jesús les tocó a ustedes. Y ellos dicen, no, Jesús nos tocó, no. Ni siquiera nos acercamos a Él. O sea que ustedes son leprosos diferentes. Yo soy el leproso al que Jesús tocó, el leproso de Lucas 5. Ustedes son leprosos diferentes. Ellos habrían dicho, sí, somos leprosos diferentes. Ni siquiera Jesús nos tocó, ni siquiera proclamó la sanidad de nuestra enfermedad. Simplemente nos envió de vuelta a los sacerdotes. Y esto solo significa una cosa. Jesús no tenía ningún problema para sanar enfermedades. No tenía que acudir a ningún tipo de incantación o siquiera oración para sanar enfermedades. Él era el Dios hecho hombre que estaba aquí en la tierra. Y su sola decisión mental podía cambiar la realidad externa como la conocemos. Porque esto es lo que hizo con estos 10 hombres. Y hasta aquí lo que tenemos es la historia de 10 leprosos limpiados, sanados. Y nosotros, asumo yo, podríamos ir a casa contentos, regocijándonos del poder de Jesús para sanar enfermedades milagrosamente. Después de todo, ¿acaso esa no es la razón por la que Jesús vino aquí a la tierra para sanar enfermedades? El problema es que hay más versículos en esta historia. Aquí termina la sanación de los 10 leprosos. Y pensando en estos 10 hombres, ellos eran muy parecidos, compartían varias cosas. Ellos compartían una misma enfermedad horrenda. Todos los 10 estaban determinados a hacer algo con su enfermedad. Todos los 10 creían en el poder de Jesús. Todos los 10 le llaman a Jesús maestro como una señal de su misión. Todos los 10 obedecen a la orden de Jesús de ir a los sacerdotes. Y todos los 10 son sanados completamente con el milagro de Jesús. Pero aquí terminan las similitudes entre los 10. Porque había una diferencia con uno de ellos. Y esto nos lleva del primer punto al segundo punto. El primer punto son los 10 leprosos sanados. El segundo punto es un samaritano salvado. 10 leprosos sanados.
un samaritano salvado, desde el versículo 15 en adelante. Y de haber terminado la historia allí, pensaríamos que fueron salvos, si la historia hubiese terminado allí. Habríamos asumido probablemente nosotros, estos 10 leprosos fueron salvos, porque creyeron en el poder de Jesús, porque acudieron a Jesús y Jesús les hizo el milagro de sanarlos. El problema es que hay uno de ellos que reaccionó de manera diferente. Noten lo que dice el versículo 15. Entonces, uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió, glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. Es esta reacción la que hace que estas similitudes entre los 10 terminen. Y aquí encontramos esta respuesta de este leproso que había sido sanado. Lo primero que nos dice el texto es viendo que había sido sanado. Viendo que habían sido sanados. Esto no es para decirnos que los otros no sabían que habían sido sanados. Los 10 sabían que habían sido sanados. No es que los otros no regresaron porque no fueron sanados. Los 10 fueron sanados. Esto es claro. Jesús mismo lo reconoce. O alguno podría decir, el problema es que andaban tan cubiertos sus cuerpos que los otros 9 no se dieron cuenta que habían sido sanados. Y este de acá que regresó, él sí se dio cuenta porque quizá examinó su piel. Es demasiado improbable porque Jesús critica a los otros 9 por no haber regresado. Ellos supieron que habían sido sanados. Lo que tenemos aquí es la respuesta, es la evidencia de la salvación, es lo que hizo el leproso sanado. Y lo tenemos en 4 verbos aquí, en los versículos del 15 al 16. Primero dice que él volvió. Él volvió. Versículo 15. Es decir, él dejó de dirigirse a los sacerdotes, como Jesús había ordenado. Él pensó que algo era más importante en ese momento que seguir obedeciendo la orden de Jesús de ir a presentarse a los sacerdotes. Algo que no habría sido ortodoxo para los otros 9. Algo que no habría sido aceptable para los otros 9. Él volvió, se dio la vuelta y volvió. No tengo duda que debió haber habido alguna conversación entre este y los otros 9. Debieron haberse sorprendido de la sanación. Debieron haberse sorprendido del milagro. Y este debió haber dicho, debemos regresar al que hizo esta curación y esta sanación. Y los otros 9 se debieron haber negado para seguir su camino a los sacerdotes. Pero este volvió. ¿Qué es esto? Sino devoción a Cristo. Esto es devoción a Cristo. Esta es la evidencia de toda verdadera salvación. Él volvió a una persona, él volvió a Cristo. Él reconoció que quien le había sanado era alguien más que un mero maestro y que merecía la pena volver a él para encontrarse con él y estar con él. Él volvió. Este es un síntoma de la verdadera salvación. Los otros no volvieron a Jesús. ¿Qué más hizo? Dice el versículo 15, glorificando a Dios a gran voz. Esta es la manera en la que él volvió, pero es algo más que él hizo. Glorificando a Dios a gran voz. No hay vergüenzas aquí, no hay tapujos, no hay timidez. Él literalmente iba gritando, alabando a Dios, elevando canciones a Dios. Esto es alabanza por liberación. Había sido liberado de su enfermedad, había sido liberado de su pena, de su bochorno y su gran vergüenza. Y él, de manera interesante, glorifica a Dios. ¿Notan lo que eso significa? Él regresa a Jesús y mientras está regresando hacia Jesús, él está glorificando a Dios. Eso solo puede significar una cosa, que él entendió algo que los otros 9 no habían entendido. Y es que Jesús había hecho esta obra como un intermediario
de Dios. Dios había hecho esta obra por medio de Jesús. Él venía glorificando a Dios. Y dice el versículo 16, y se postró. Cuando llegó a Jesús, se postró. Noten el contraste con el versículo 12. Al final del versículo 12 encontramos a un hombre completamente distinto. Dice él, uno de los 10, se paró de lejos. Se paró de lejos. Acá en el versículo 16, se postró a Jesús. Dice, rostro en tierra a sus pies. Se postró rostro en tierra a sus pies. Ya no hay temor. Ya no necesita guardar distancia con la gente. Él sabe que ha sido sanado. No hay más lepra. Puede acercarse a Jesús. Y en efecto se acerca, se postra delante de él, a sus pies. Dice, dándole gracias. Esto de postrarse a sus pies delante de él no es otra cosa sino adoración. Esto es adoración. Esta es otra tercera evidencia que vemos de la verdadera salvación, de la verdadera fe. Una fe genuina produce todo esto que vemos en él. Es una devoción por Jesús, es una alabanza por la liberación del pecado. Y en este tercer lugar es una adoración a Cristo. La salvación produce adoración a Dios. Él está adorando, él sabe que está delante de un ser superior. Es como Pedro, cuando entendió su pecado y entendió quién era Jesús en la barca, se postró delante de Jesús y le dijo, Señor, no soy digno de estar aquí en la barca junto a ti. Y por último, en cuarto lugar, él dice que dio gracias. En el versículo 16, dándole gracias. ¿Qué es esto? Es agradecimiento. Agradecimiento. Este es un cuarto elemento o consecuencia de la salvación, de la verdadera fe genuina, es un corazón agradecido. Esto es importante porque lo que este hombre está haciendo no es otra cosa que lo que los santos del Antiguo Testamento hicieron y los del Nuevo Testamento siempre hicieron cuando llegaron a la salvación y reconocieron que Dios les había dado un toque diferente para llegar a conocerle de una manera que nunca antes le habían conocido. Este clamor encontramos en los Salmos, este clamor de gozo y de alabanza al Señor. Dice el Salmo 31, te glorificaré, oh Jehová, porque me has exaltado y no permitiste que mis enemigos se alegraran de mí. El versículo 2, Jehová, Dios mío, a ti clamé y me sanaste. El versículo 11, has cambiado mi lamento en baile. Desataste mi cilicio y me ceñiste de alegría, por tanto a ti cantaré, gloria mía, y no estaré callado, Jehová, Dios mío, te alabaré para siempre. Esto hace un corazón que ha sido regenerado. Por eso adoramos y alabamos al Señor. En el Salmo número 103, dice en el versículo 1, bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias. Esto es adoración, es alabanza, porque sabemos lo que Dios ha hecho por nosotros. Y por eso cuando venimos a la iglesia, especialmente venimos a adorar y alabar al Señor, no con caras de muertos, sino regocijándonos, sabiendo lo que Él ha hecho por nosotros. Y especialmente cuando yo leo las palabras que a veces cantamos de los coros, en los himnos, de lo que Dios ha hecho por nosotros en Cristo, como el justo ha muerto por los injustos, uno medita profundamente en esa verdad y dan deseos de seguir adorando y alabando al Señor. Es algo que difícilmente puede ser contenido y no debería ser contenido. En el Salmo 107 dice el versículo 20, envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. ¿Cuál es la respuesta a esto, a esta salvación? Dice el versículo 21, alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Ofrezcan sacrificios de alabanza y publiquen sus obras con júbilo. Esto es lo que somos nosotros
los cristianos. En el Salmo 116, 12 dice, ¿qué pagaré Jehová por todos sus beneficios para conmigo? ¿Qué haré por ti, oh Dios, por todo lo que tú has hecho por mí? Dice el versículo 13, tomaré la copa de la salvación e invocaré el nombre de Jehová. Ahora pagaré mis votos a Jehová delante de todo su pueblo. Dice el versículo 15, estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Es alabanza. Y por último, el Salmo 118, el versículo 18 dice, me castigó gravemente ya, mas no me entregó a la muerte. Abridme las puertas de la justicia, entraré por ellas, alabaré a Yah. Esto es lo que hacemos nosotros. Esto es lo que hizo este leproso que fue sanado. Porque él sabía que no solo había sido sanado, había algo más en él. Y había algo más, él sabía, en este Jesús. Había algo más a todo esto, que los otros 9 no fueron capaces de ver. Y esto nos lleva al versículo 17. El versículo 17, Jesús, viendo toda esta escena y viendo a este leproso postrado a sus pies, dijo esto, versículo 17, respondiendo Jesús dijo, 3 preguntas retóricas. ¿No son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? ¿No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero? Los 9 buscaban sanidad y la recibieron. Los 9 buscaron a Jesús y lo encontraron. Los 9 creyeron en el poder de Jesús para sanar y ese deseo fue honrado. Y esa fe, si la podemos llamar así, fue honrada porque Jesús los sanó. Pero solo uno entendió que en su vida había un problema mayor que la lepra y era su pecado. Los otros 9 no. Jesús hace la pregunta, ¿no son 10 los que fueron limpiados y los 9 dónde están? No hace la pregunta porque no sabía dónde estaban los 9, él sabía dónde estaban los 9 estaban en camino a los sacerdotes para presentarse delante de ellos. Y uno habría podido responder a Jesús, ¿por qué preguntas esto? Tú sabes, tú mismo les ordenaste a ir a los sacerdotes. ¿Por qué ahora preguntas dónde están? ¿Cómo debemos entender esto? Porque Jesús entendió que ellos, después de ser sanados, lo que más anhelaban era su certificación para ser reintroducidos a la sociedad. Querían ser certificados por los sacerdotes para vivir una vida nueva y diferente junto a la sociedad. Una vida social que habían perdido hace mucho tiempo. Porque Jesús entendió que ellos buscaban un beneficio de Jesús, pero no recibieron a Jesús por medio del beneficio, que es lo que Él quería. Son dos cosas muy diferentes. Y esto fue recurrente para Jesús. En Juan 6 lo vemos, después de que Él hizo milagros de alimentar a toda la multitud. Al día siguiente le seguían. Jesús se fue a otro lado y le seguían al otro lado del río de Genezaret. Y Jesús los confrontó porque se dio la vuelta y les dijo, ustedes me siguen solo por la comida que les he dado y la bebida que les he dado. Ellos buscaban el beneficio de Jesús. Estos son los 9 leprosos. Buscaron un beneficio de Jesús. Son tan incontables las veces en las que uno puede conversar con personas que buscan la iglesia, que buscan a Dios, que buscan a Cristo porque tienen un problema en su vida. Y todo lo que desean es que Jesús sane y los libere de su problema. Y en efecto es un problema real, es un problema matrimonial, es un problema personal, es un problema de cualquier índole o familiar. Puede ser incluso algún pecado, puede ser alguna cosa extraña que a alguno le pueda acontecer, pero la idea es venir a Jesús para que Él me libre de mi problema. Y esta es la motivación equivocada. Uno puede buscar a Jesús por un problema, pero en algún momento uno tiene que darse cuenta que hay algo más grande que mi problema. Hay algo más grande incluso que la solución a mi problema y es una persona.
es Jesús, es quién es Él, es Cristo. Y entonces uno deja de buscar un beneficio de Jesús y comienza a buscar a Jesús mismo y a conocerlo a Él y cómo Él se revela a nosotros por medio de su palabra. Si uno busca a Jesús para liberarse de sus problemas, ¿saben qué? Jesús podría solucionar esos problemas. Él sanó a los enfermos leprosos aquí. Jesús es bondadoso y generoso. Él puede sanar enfermedades milagrosamente. Él puede ayudarte en tu matrimonio. Pero el asunto importante es recibir a Jesús por medio de ese beneficio que Él te da. Es conocerlo a Él. Y ustedes se dan cuenta que el problema para este hombre leproso que fue sanado y que volvió a Jesús no era uno, era doble. No era meramente un marginado, era doblemente marginado, porque no solo era un leproso, si eso no fuese suficiente acaso, sino que aparte de ser leproso, dice al final del versículo 18, Jesús dice, no vi quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero, en otras palabras, este pagano. Era un samaritano. Lucas nos ha dicho que era un samaritano. Los samaritanos eran odiados por los judíos. No podemos dejar de ver aquí en las palabras de Jesús y en la enseñanza de Lucas de este pasaje una recriminación de Jesús y de Lucas para el status quo de la religión judía de ese tiempo. Así que podríamos asumir que los 9 eran judíos. Y el único samaritano que volvió era este extranjero. Un samaritano era un pagano a los ojos de un judío, y en verdad lo era. Habían sido mezclados con los asirios en el tiempo del Antiguo Testamento, habían regresado en el tiempo de Nehemías y de Esdras, pero eran paganos y tenían su religión pagana. Creían solamente en los 5 primeros libros de la ley, pero rechazaban la revelación de los profetas. Eran paganos. Los judíos no se atrevían ni siquiera a cruzar por Samaria, no tenían ningún tipo de conexión con ellos. El hecho de que los 10 hayan andado juntos, la única explicación era la lepra. La miseria los había unido a pesar de que eran samaritanos y judíos. Pero este hombre era doblemente marginado porque era leproso y era samaritano. Era leproso y era pagano. Más lejos de Dios, digo, no puedes estar a los ojos de un judío. Pero lo que dice al final Jesús es interesante y está diseñado para que todo judío haya escuchado estas palabras. Dice el versículo 19, y le dijo Jesús al leproso sanado, samaritano, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Ahora Jesús usa la palabra salvación, sozo. Tu fe te ha salvado. Es claro que Lucas quiere que pensemos en esto, aparte de la fe y la salvación del samaritano, en la ausencia de fe de los 9 leprosos judíos que no regresaron. El texto nos obliga a pensar en esto y hacer esta afirmación. Este es el énfasis del pasaje. No es tanto el gozo de Dios por la salvación de un samaritano. Ese énfasis lo encontramos en el pasaje del hijo pródigo, por ejemplo. Pero en este pasaje encontramos la decepción de Jesús de 9 judíos leprosos sanados y no fueron capaces de reconocer al Mesías. Que no fueron capaces de reconocer quién había hecho este milagro. Habría sido fácil y sencillo. Este leproso samaritano, mientras iba a los sacerdotes, él debe haberse dado cuenta. Espera un momento, estoy completamente sanado después de años de padecer esta enfermedad. Y esto después de mi encuentro con Jesús de Nazaret. Esto tiene que significar algo. Esto tiene que significar que este Jesús viene de Dios, si no es Dios mismo, si no es el Mesías prometido del Antiguo Testamento. El Mesías que prometió Moisés. Algo más importante que presentarme ante los sacerdotes debe haber aquí. Los sacerdotes pueden esperar,
Mi reinsertación a la comunidad puede esperar, pero hay algo más importante y más trascendental aquí, y es la persona que hizo esta sanidad. Y entonces él se devolvió y regresó a Jesús. Notan, los 9 no fueron capaces de pensar de esta manera. Los 9 no fueron capaces de regresar a Jesús. De los 10 eran los 9 los que tenían más chances de reconocer a Jesús, porque eran judíos. Ellos conocían las profecías mesiánicas, ellos adoraban a Dios, ellos tenían las sinagogas, ellos eran el pueblo de Dios. Jehová se les había revelado a ellos y dio su revelación a ellos. Pero cuando apareció Jesús no pudieron reconocerle. ¿Por qué? Como decíamos en la introducción, porque no eran de Dios, porque no eran del pueblo de Dios. ¿Cómo sabemos que este samaritano sí era del pueblo de Dios? Este samaritano, y no solo este samaritano, esta es la idea recurrente en Lucas, siempre Jesús salvando este tipo de personas, un leproso, un paralítico o un publicano, el siervo de un centurión que era un pagano, el hijo de una viuda que no era nada, una prostituta en el capítulo 7, un endemoniado de la región de Gadara, salvado por Jesús. Una mujer con flujo, llena de impureza, un hombre hidrópico, un hijo pródigo en el capítulo 15, un hombre llamado Lázaro, un mendigo pordiosero, todos ellos salvados. Es la misma historia del rico y Lázaro, es la historia revertida. Los 9 deberían haber reconocido al Mesías porque eran judíos, pero de los 9, de los 10, solo uno lo reconoció. ¿Quién? Oh, un samaritano, alguien que estaba considerado un pagano, lejos de Dios, lejos de la nación. Pero ¿por qué él fue salvo y los otros no? Porque Dios lo eligió, pero desde la perspectiva humana, este texto responde en el versículo 19, por su fe. Por su fe, porque él tuvo fe. Esta es la responsabilidad humana. Y esa fe, ¿cómo se traduce? ¿Cómo se la ve plasmada en este pasaje, en los versículos 15 y 19? Él volvió, lo vemos allí, como dijimos, en una devoción a Jesús, en una alabanza por su liberación, adoración a Dios y una vida de agradecimiento. Eternamente agradecidos por lo que Él ha hecho por nosotros. Es lo que el leproso sintió y lo que nosotros sentimos cuando pensamos en nuestra salvación. Estos son los elementos que prueban que nosotros verdaderamente conocemos al Señor y que somos salvos. Esta es la enseñanza de este pasaje. Qué gran lección para los judíos, qué gran lección para nosotros entender lo que Jesús dice aquí. Padre, te damos gracias por este tiempo, por tu palabra, Señor, y por este pasaje y cómo nos muestras la verdadera fe, la fe genuina. La fe que pidieron los discípulos en el pasaje anterior a Jesús cuando se vieron incapacitados de obedecer ciertos mandamientos como perdonar y vivir una vida santa. Esta fe es ilustrada en estos versículos que hemos estudiado hoy. Esto es fe, es creer en el poder de Jesús, pero se ve materializada en una devoción por Jesús. Esto es lo que muchos anhelan tener y no tienen. Otros imitan tener, pero tampoco lo tienen. Muchos pueden pronunciar tu nombre y cantar a tu nombre y venir a la iglesia, vivir una vida religiosa y moral en el nombre de Jesús, pero solo unos cuantos tienen devoción a Cristo, devoción a ti, devoción al Hijo de Dios, una lealtad hacia Él. Un agradecimiento profundo, hondo y eterno por cómo Él nos ha liberado. Todo esto, Señor, rogamos, sean afirmaciones y confirmaciones de nuestra fe, de nuestra propia salvación. Y si alguien aquí necesita entender que él no tiene la salvación porque no encuentra estos elementos en su vida, que tú le convenzas de su pecado y le traigas a salvación para que te conozca y viva una vida devota a ti de ahora en adelante. Esto pedimos, Señor, y oramos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden ponerse de pie, hermanos. Vamos a hacer una oración para terminar y despedirnos. Señor, te damos gracias por este tiempo, por
tu palabra y por la comunión que nos permites vivir aquí en nuestra iglesia con nuestros hermanos. Dirígenos, Señor, ahora que salimos de este lugar, regresamos a nuestros hogares, iniciamos una nueva semana. Protégenos y guárdanos del pecado, de las tentaciones, guárdanos del mal, guárdanos de Satanás. Que tu palabra more abundantemente en nuestro corazón y en nuestra mente. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.